Bien, pues antes de entrar de lleno en los dos autores que nos faltan por estudiar, tenemos que hacer un recorrido por el contexto del siglo XX, que es el contexto del que surge el pensamiento tanto de Ortega y Gasset como de Jürgen Habermas. Tenemos que atender a una serie de hechos históricos que se dan a nivel político, a nivel cultural, a nivel científico o a nivel filosófico y que determinan el pensamiento, como hemos dicho, de estos autores. Desde el punto de vista histórico o político, tenemos que decir que aunque una de las señas de identidad de la primera década del siglo XX es la de la inestabilidad política, sin embargo, podemos decir que este periodo es relativamente pacífico, por lo menos hasta 1914, que es, como ya sabéis, el inicio de la Primera Guerra Mundial. A estos años, en los que se producen una serie de transformaciones de tipo económico y cultural que tienen la peculiaridad de beneficiar a las diferentes capas de la población y que además está caracterizada por el avance científico tecnológico, es a lo que se denominó la Belle Époque. Esto es así, tal vez, por el contraste con la situación que se genera después de 1914, un periodo plagado de guerras, dominado por las guerras mundiales, que hacen que todo lo anterior a esta fecha sea visto como un paraíso perdido. Bien, ya sabemos que en 1914 se produce el asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro, y se desata un conflicto entre naciones de todo el mundo. A lo largo de la Primera Guerra Mundial van apareciendo una serie de novedades, de nuevas técnicas, de nuevas estrategias, como por ejemplo la aparición de nuevas armas de fuego, la utilización de gases, la utilización de los submarinos, el empleo militar de la aviación, etcétera, etcétera. Y todas estas favorecen la masacre de decenas de millones de personas en todo el mundo. Este conflicto termina en 1919 con el famoso Tratado de Versalles y podemos decir que las principales consecuencias de esta Primera Guerra Mundial pueden resumirse en las siguientes. En primer lugar, la Revolución rusa, la Revolución de 1917. Además, a esto hay que añadir el hundimiento de los imperios otomano y austrohúngaro. Y también tenemos que tener en cuenta la entrada de Estados Unidos como gran potencia en la escena mundial. Sumémosle a esto cuestiones como por ejemplo el empleo masivo femenino en las fábricas, la aparición de nuevos estados nacionales en Europa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tras la guerra se suceden numerosas crisis políticas y económicas que mantienen a Europa y América en una grave situación de inestabilidad. Pensemos, por ejemplo, en el crack de 1929 y en la posterior Gran Depresión. Pensemos también en el auge de los totalitarismos, ya sabemos, los de Italia, Alemania, Austria, España, la URSS, etc. Estos son el caldo de cultivo para el estallido de la Segunda Guerra Mundial de 1939, que se prolongará hasta 1945, fecha en la que, como ya sabéis, en abril los soviéticos toman Berlín y en agosto Estados Unidos lanza las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por un desarrollo económico sin precedentes. Entramos ya en la era de la globalización o de la mundialización y este progreso, eso sí, tenemos que ser conscientes de que este progreso tiene su parte negativa, su lado oculto, porque el auge de la industria mundial coincide con el agotamiento de los recursos naturales que garantizan las condiciones de la vida en la Tierra. Esta época es la época de la aparición de los movimientos ecologistas que
en multitud de ocasiones se convierten en verdaderas alternativas a los partidos tradicionales. A nivel cultural tenemos que destacar dos ideas, y es que en este periodo hay dos fenómenos que son fenómenos culturales que son verdaderamente auténticos. Nos referimos a las vanguardias y a la cultura de masas. Las vanguardias es un término, ya sabemos, que hace referencia a lo avanzado, a lo novedoso, engloban un sinfín de corrientes entre las que podemos encontrar, por ejemplo, el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el arte abstracto, el dadaísmo, el futurismo, el constructivismo ruso, el surrealismo, conceptualismo, el arte pop, etcétera, etcétera. Es verdad que sus productos en realidad parecían ir dirigidas en un primer momento para el consumo de las élites culturales y sin embargo con el tiempo se convertirán en auténticos fenómenos de masas. Es esta cultura de masas la consecuencia directa del auge del nivel económico en las grandes masas de la población, que va unido al desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la comunicación. No hay que olvidar que el siglo XX es el siglo del desarrollo de la prensa, la radio, la televisión, Internet, etc. Bien, y a nivel científico, como hemos dicho, es un siglo de inmensos logros científicos y tenemos que atender a algunos de ellos, a algunos de sus protagonistas. Por ejemplo, en matemáticas tenemos que destacar la figura de Frege, que vivió entre 1848 y 1925 y pretendió fundamentar la aritmética en la lógica. Tiene especial interés la definición que nos da de número, entendido como clase de todas las clases cuyos elementos mantienen una correspondencia biunívoca entre sí, pero lo más importante quizás sea su crítica al psicologismo. El psicologismo lo que pretendía era fundamentar la lógica a partir de la psicología. Y lo que defiende Frege es justo lo contrario. Hablemos también de Peano, que vivió entre 1858 y 1932, y a él le debemos la existencia de un lenguaje formalizado en el que pueda expresarse la lógica y la matemática. Además, también le debemos a él la fundamentación de la aritmética a partir de ciertas nociones primitivas como la de cero, número, sucesión, etcétera, etcétera. Poincaré vivió entre 1854 y 1912 y junto a Russell y Whitehead intentaron también una fundamentación al estilo de Peano. Acordémonos de Hilbert, que vivió entre 1862 y 1943 y que junto a Gödel demostraron que cualquier sistema deductivo lógico es incompleto. Esto es, que hay proposiciones que no se pueden demostrar ni refutar a partir de los axiomas del propio sistema. Esto lo que significa es que nunca se va a poder encontrar un sistema axiomático que sea capaz de demostrar todas las verdades matemáticas y ninguna falsedad. En física también se consiguen grandes avances en la investigación en torno a la naturaleza de la luz. Ya sabemos que Foucault había conseguido medir la velocidad de la luz. Y si tenemos que señalar a el científico por excelencia en el siglo XX, tenemos que acordarnos de Albert Einstein, que vivió entre 1879 y 1955, que formuló su teoría especial de la relatividad en 1905 y que consideraba a la gravedad como una propiedad del espacio y no como una fuerza de atracción entre los cuerpos. Es, además, esta gravedad la consecuencia de la deformación del espacio.
Los trabajos de Einstein terminaron con la aparición de la mecánica cuántica, representada en la figura de Max Planck, que vivió entre 1858 y 1947, y demostró que la emisión de energía no se producía de forma continua, sino en pequeños paquetes indivisibles. Esto es a lo que él llamó quantum. El propio Einstein había elaborado ya una teoría cuántica de efecto fotoeléctrico. Lo que sucede es que él hablaba de fotones como los paquetes más pequeños de energía. Después, la teoría cuántica será continuada por Compton, Louis de Broglie, Davison y Gerner. En biología nos acordamos de la figura de Darwin, quien en 1859 había escrito El origen de las especies y había así sentado las bases para la teoría de la evolución. Lo que sucede es que faltaba por explicar cuál era el mecanismo que permitía la aparición de nuevos caracteres y la transmisión, además, a sus descendientes. Pues bien, esto es lo que va a hacer la teoría sintética de la evolución, que también se llama neodarwinismo, y lo hace nutriéndose de las aportaciones de otras ciencias, como por ejemplo de la genética. La genética había sido fundada por Mendel. Mendel vivió entre el 1822 y 1884. Y en el siglo XX la genética lo que pretende es estudiar el funcionamiento del material hereditario en los organismos y su principal logro es el descubrimiento del código genético humano, es decir, el ADN. La embriología, por su parte, también había podido establecer los grados de parentesco entre las distintas especies de seres vivos. A esto hay que añadir los logros en la inmunología, que permitió a su vez conocer o desvelar cuáles eran los mecanismos de defensa contra las infecciones de los que disponen los seres vivos. La paleontología, por su parte, consiguió establecer la edad aproximada de la Tierra, que cifran en unos 4.600 millones de años, y la aparición de la vida en ella, hace unos 3.500 millones de años. Por último, la antropología biológica permitió poder reconstruir gran parte del proceso evolutivo de la especie humana. En cuanto a la psicología, son varias las corrientes que realizan aportaciones interesantes a lo largo del siglo XX. Una de ellas es la Gestalt. La Gestalt introduce ciertas novedades en la explicación de la percepción. Por ejemplo, según ellos, no percibimos aisladamente las sensaciones, sino que las percibimos formando un todo, una estructura. De igual manera que, por ejemplo, una melodía no es constituida por notas aisladas. Además, en este proceso de la percepción, el sujeto es activo, digamos que es productivo. Los elementos con los que el individuo construye a priori la percepción son las leyes de la forma, que no son otra cosa que el equivalente moderno, la versión psicológica moderna del innatismo. En segundo lugar, atendemos al conductismo. El conductismo debe su origen a Watson. Watson vivió entre 1878 y 1958 y se empeñó en hacer de la psicología una ciencia igual de rigurosa que las otras ciencias de la naturaleza, centrándose en la conducta humana y desechando todos los datos no observables, aplicando el principio positivista, aquellos datos de tipo introspectivo, sensaciones, emociones, etc., y propuso que toda conducta es reductible a una relación de estímulo-respuesta. Esta relación de estímulo y respuesta será el objeto de estudio de la psicología a lo largo del siglo XX. Nos acordamos también de Pavlov, de la reflexiología. Pavlov elaboró una teoría del reflejo condicionado, que se produce cuando el organismo asocia a un estímulo natural otro que es originalmente diferente, de modo que
la presencia de este último provoca la respuesta que provocaría el primer estímulo. Estos son los famosos experimentos con perros, según los cuales el perro que saliva ante la comida lo haría también ante el estímulo de la campanilla que anuncia la llegada de esa comida. Skinner, por su parte, descubrió un nuevo tipo de condicionamiento al que llamó condicionamiento operante, según el cual el individuo es manipulable, es decir, puede ser condicionado por el premio o el castigo. Y por último, quizá la corriente más representativa de la psicología en el siglo XX sea el psicoanálisis de la mano de Freud, una corriente psicológica desarrollada por Sigmund Freud que se opone al conductismo en el sentido de que toma como elemento central el estudio de la mente y en concreto los procesos inconscientes, con el fin de tratar enfermedades de tipo mental. El estudio de la mente es llevado a cabo desde una perspectiva económica, según la cual los individuos tienden siempre a permanecer en un estado de equilibrio energético a menos que se rompa a través de un trauma, es decir, a menos que se rompa al someterse a estímulos, ya sean estímulos externos o internos. A esto es a lo que Freud llamó catexis, entendido como ese proceso según el cual una idea u objeto se carga de energía mental. También hay que tener en cuenta el aspecto topológico de su análisis de la personalidad, porque Freud lleva a concebir la mente también como una Spaltung. Esto no quiere decir otra cosa que existe otra división tripartita aquí, el yo, el ello y el superyo. Y por último, Freud también adopta una perspectiva dinámica en el sentido de que trata de analizar los fenómenos desde el punto de vista de los conflictos, de los deseos, las defensas, los instintos, etcétera, etcétera. En definitiva y en resumen, todas las ramas del saber se ven afectadas por los avances de los diferentes campos del conocimiento científico. También se producirán avances importantes y desarrollos significativos en la lingüística, por ejemplo, de la mano de Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky, en la antropología, si tenemos en cuenta los trabajos de Levi-Strauss, por ejemplo, en economía, de la mano de Maynard Keynes, en sociología, etcétera, etcétera. Pero vamos al contexto filosófico, que es el que más nos interesa a nosotros, porque es verdad que simplificando un poco lo complejo de este periodo, podríamos distinguir en él tres corrientes filosóficas, tres posturas que se configuran atendiendo a las diferentes respuestas que dan sobre el problema de las relaciones entre la ciencia y la filosofía. Y hay al menos tres grandes grupos con tres respuestas diferentes. El primero de ellos es la filosofía analítica, también llamada filosofía de la ciencia, que lo que hace es asumir la concepción de la razón moderna basada en esa razón lógico-matemática, en ese puro uso científico de la razón. Lo curioso es que los filósofos analíticos, asumen esta concepción sin llevar a cabo ningún tipo de cuestionamiento, ni de crítica, ni de análisis previo. Es el vitalismo, la segunda de las corrientes, la que sí que aporta una crítica importante, representa la actitud de todos aquellos que quieran filosofar a partir de la vida, de los sentimientos, de las emociones. Algunos de ellos se mueven dentro de esa concepción moderna de la razón, otros no, aunque en general consideran a la razón como inadecuada para expresar los fenómenos de tipo vital. De una manera u otra, se producen derivaciones que terminan en posiciones cercanas al irracionalismo, hasta el punto de que decir vitalismo en algunos casos es lo mismo que decir irracionalismo. En este grupo, en esta corriente, situamos autores como Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Unamuno, etcétera, etcétera. El tercer grupo lo componen un importante número de pensadores
que pretendieron establecer nuevos criterios de la racionalidad, restringiendo el campo de acción de la razón de tipo lógico-matemática. Aquí tenemos que destacar la figura de Dilthey, a Husserl, a Ortega y Gasset, Heidegger, la escuela de Frankfurt en su conjunto, con Adorno y Horkheimer a la cabeza, Marcuse, el propio Habermas, incluso los existencialismos en general, de los que Sartre, por ejemplo, podría ser el máximo representante.